Muy buenas tardes, un gran saludo a todos ustedes. eh, a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, estamos en este curso de métodos de investigación en ciencia política que lleva adelante la Dirección de Admisión Facultativa. Esta es la clase 1 y bueno, pues mi nombre es Marcelo Peralta y voy a ser el encargado de llevar adelante todo un texto que desde la Dirección de Admisión Facultativa se ha planificado que se les pueda instruir a todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a este curso prefacultativo. El libro básico que vamos a tratar hoy es el libro Cómo estudiar ciencia política, una introducción en 3 lecciones del autor alemán Dieter Nolle, libro que fuera publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. Los temas que en esta clase vamos a tratar son cómo estudiar ciencia política, teoría y método comparativo. ¿Cómo estudiar ciencia política? Antes de llamarse ciencia política, porque el nombre de ciencia política es relativamente nuevo, es recién a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX que empieza a desarrollarse nuestra disciplina, la ciencia política, y ahora en el siglo XXI con mayor razón, ¿no? Mucho antes de ello, ya desde los griegos se llamaba filosofía política. La política era enfocada desde el ámbito de la filosofía y como todos sabemos la filosofía es la madre de todas las actuales ciencias, ¿no? Entonces había que preocuparse por ver cómo se iba a encarar el fenómeno de la política en las distintas polis griegas, ¿no? Entonces, es una disciplina antigua, pero a la vez nueva. Antigua, repito, porque desde el siglo V antes de Jesucristo se la conocía como filosofía política y era llevada adelante por los hombres más sabios de Atenas, ¿no? Como eran Sócrates, Platón, Aristóteles, y ellos eran los que cultivaban la discusión sobre el fenómeno político, sobre las formas de gobierno. Pero claro, demostrar las cosas es una cuestión que recién se desarrolla, como les decía, desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Y ahí es cuando se la conoce como ciencia. Pero claro, antes de la ciencia política, a finales del siglo XIX, van a ser las ciencias sociales y se va a fundar la sociología antes de la ciencia política. Y es que se funda la sociología y las ciencias sociales con ella a partir de ver cómo se desarrolla el estudio de las ciencias naturales. Desde los descubrimientos de Galileo Galilei, de Kepler, de Isaac Newton, de Charles Darwin,
empieza a desarrollarse las ciencias naturales y también en ese desarrollo los expertos en los temas del derecho, de la religión, los expertos en los temas de la política incipiente, eh, la relación de los estados, de la economía, empiezan a ver con una sana envidia, si se quiere, cómo las ciencias naturales empiezan a desarrollarse. Y va a ser Emile Durkheim quien va a aplicar los métodos de investigación de las ciencias naturales, va a aplicar esos mismos métodos al estudio de la sociedad, y ahí van a ser la sociología, ¿no? Entonces, pero claro, la sociología viene mucho después de la filosofía política, y a partir de encarar las ciencias sociales con métodos eh, de, la, de las ciencias naturales, ¿no? Es que se va a empezar a desarrollar la ciencia del derecho, la ciencia de la economía, la ciencia de la antropología, las ciencias políticas y todo ello, ¿no? Eh, eh, Después, es importante que se tome conciencia del desarrollo mismo, de la aplicación de estos métodos, ¿no? No es lo mismo aplicar los métodos de la investigación científica a, eh, a, a las ciencias sociales. No es lo mismo diseccionar una rana, diseccionar eh, un pollo, ¿no? O un cuerpo humano para estudiarlo, que tratar de hacer lo mismo en la sociedad, en la política, en el derecho, en la economía. Entonces hay una extrapolación, es llevar el método de estudio, las formas en que se estudian las ciencias naturales y tratar de replicarlas, pero en el estudio de las ciencias sociales, ¿no? Y ese paso es un paso delicado, es un paso muy interesante y desafiante a la vez que encaran los padres de las ciencias sociales, ¿no? Y claro, lo van a hacer, pero no con una aplicación de su método, del método de las ciencias naturales, tan rígido, porque no es posible aplicar esos métodos de una forma tan rígida en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, ¿no? Por eso nos vamos a llamar de cierta forma las ciencias suaves, ¿no? Y las ciencias duras van a ser las ciencias naturales, junto con las ciencias exactas y todo ello. Entonces, ya a finales del siglo XIX, en París, se va a fundar, en París, Francia, se va a fundar la École Libre de Sciences Politiques, ¿no? La Escuela Libre de Ciencias Políticas, ¿no? El Colegio Libre de Ciencias Políticas, que va a ser la primera institución que va a trabajar la política como objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Podemos ver a su derecha una fotografía de esa época donde los estudiosos pues, de la política van a empezar a encarar un nuevo programa de estudios para una incipiente disciplina, ¿no? Y claro, de París pues va a saltar directamente al nuevo continente, a Norteamérica, a los Estados Unidos, ¿no? En todo el siglo XX ya van a abrir sus puertas, sus universidades eh, como Harvard, Cambridge, Oxford, Pittsburgh. Varias universidades en los Estados Unidos van a empezar a abrir sus carreras de ciencias políticas, ¿no?
y van a empezar a cultivar la política como un nuevo saber, como un nuevo conocimiento de la realidad social. Pero es necesario que quede claro que la ciencia política, uno tiene su origen primero en Grecia como filosofía política, y desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX se va a desarrollar como ciencia política plenamente, ¿no? Y se va a fundar en Europa, va a desarrollarse en los Estados Unidos y se va a volver a refundar en Europa, tanto en Inglaterra como en Alemania, en Francia y en otros países, ¿no? Entonces, de pronto, esta disciplina, esta nueva profesión, donde sí es necesario estudiar la política como objeto de estudio y con un método, ¿no? Va a ser, pues, va a ser la novedad en la disciplina de las ciencias sociales. En Alemania, la ciencia política de ese país, pues, va a ver que el ámbito en el cual se puede desarrollar es en el ámbito de los sistemas políticos democráticos. Es la democracia, ese ámbito de libertad, de pluralismo, donde se puede enseñar a pensar la política no solamente desde una perspectiva de izquierda o de derecha o de centro, no solo desde una perspectiva teológica, ni filosófica, ni religiosa, ni nada por el estilo. Tratar de ser objetivos, tratar de ser neutros en el estudio de la política, ese es el desafío. Y esa objetividad, esa neutralidad de que tus amores propios, que tu inclinación hacia las izquierdas, hacia las derechas, hacia el centro, hacia el nacionalismo, hacia el socialismo, hacia el fascismo, hacia otras formas de gobierno, no te arrastren para que puedas sacar conclusiones y demostraciones equivocadas, hace que la ciencia política en Alemania se desenvuelva en ese marco de democracia, particularmente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno plantea una pregunta, cuando uno hace una pregunta, no siempre es importante recibir una respuesta. Cuando tú preguntas algo, aquel que te tiene que responder tiene que pensar sobre qué va a responder. Tiene que reflexionar sobre lo que va a responder. No puedes responder improvisando o al calor de la alegría, de la frustración, del enojo, la molestia, sino que tiene que reflexionar en las respuestas que vaya a dar. Y de eso se trata la ciencia política, ¿no? O la política, por lo menos la política como objeto, ¿no? Entonces, cuando vamos a estudiar la política, esta tiene 4 dimensiones, a decir de este autor alemán, de Dieter Nolle. La primera es el campo de conocimiento de la ciencia política, sus áreas y su significado. ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas de la ciencia política? Las áreas de la ciencia política, por lo menos en nuestra carrera aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, pues tenemos 3 áreas que tienen varias subáreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mención de relaciones internacionales y diplomacia, por ejemplo. Tenemos la mención de gerencia política, por ejemplo. Y tenemos la mención de gestión pública, por ejemplo. Tenemos áreas de estudio como la teoría política, como la economía, como la sociología, la filosofía, la metodología,
el derecho internacional. Tenemos bastantes materias que hacen a las áreas de conocimiento de la ciencia política. Entonces, cuando uno va a responder la pregunta, primero tiene que conocer, ¿no?, cuáles son las áreas en las cuales existe y se desenvuelve la ciencia política, o donde, mejor dicho, se desarrolla la ciencia política. La segunda dimensión tiene que ver con la función, está en función al objeto de estudio de la ciencia política. Hay que determinar la lógica y la metodología para estudiar la política. ¿Cómo vas a estudiar la política? ¿Acaso para estudiar la ciencia, la política, tú tienes que ser político? No, no, para nada. Simple y llanamente estudias la política con elementos racionales, lógicos, y estableces una metodología de trabajo. La tercera dimensión tiene que ver con que la ciencia política tiene un método de primer orden, y es la comparación. El método comparativo es el método de investigación por antonomasia de la ciencia política. Esto según Dieter Nolen, ¿no? Y hay una cuarta, ¿no?, que tiene que ver con estudiar la ciencia política en un nivel de abstracción para entender lo que es la política y lo que es la ciencia política. Porque no es lo mismo hacer política que hacer ciencia política. Hacer política la hacen cualquiera. Cualquier persona que le gusten los asuntos públicos, los asuntos relacionados con la comunidad y que bueno, pues está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, desarrolla actividad política. Para ello no tienes que entrar a la universidad, simple y llanamente tienes que tener la voluntad nada más y estar bien informado y tener un grupo que te respalde, ¿no?, en las buenas y en las malas. En cambio, la ciencia política implica el estudio del pensamiento antiguo, del pensamiento moderno, es conocer, implica conocer pensamientos de izquierda, de derecha, socialistas, capitalistas, liberales, conocer las formas de pensar, hasta la psicología social, la psicología de las masas, tienes que preguntarte, ¿no? Entonces, todo eso implica las dimensiones de la política, ¿no? Pero claro, cuando hablamos por ejemplo, de la primera dimensión a la que hacíamos referencia en la anterior lámina, ¿no?, nos referíamos, por ejemplo, a las áreas de estudio que tiene esa primera dimensión. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la ciencia política, ¿no? A decir del autor de Dieter Nolen, ¿no?, desde la teoría política se pueden identificar tres campos: la historia de las ideas o la filosofía política; dos, la teoría política moderna, es decir, las grandes corrientes teóricas, las teorías de gran alcance y las metateorías o los paradigmas científicos; y tres, la metodología en ciencias sociales. Hay que conocer metodología, cómo investigar, qué métodos utilizar, ¿no? Entonces, estas dimensiones son pues normativa, teórica y metodológica. Eso es lo que se pretende con el primer área de estudio. Segundo área de estudio tiene que ser de la política comparada. Y el estudio de la política comparada incluye también otras tres dimensiones de la política. La política entendida como politi, o sea, aquella que tiene que ver con la forma o estructura de la política, con las instituciones, con las leyes, con las normas, con la infraestructura, con la autoridad, ¿no? Todo eso es el politi en español, ¿no? Policy, yo creo, en inglés, ¿no? Es como se la conoce en Inglaterra y en Europa, ¿no?, estas tres dimensiones.
el politi, luego viene el politics, ¿no? Que es el proceso de la política. O sea, hemos hablado de que el politi es la infraestructura, son las leyes, es toda la institucionalidad que hace a la política. La politics es el proceso mediante el cual los actores, los distintos ciudadanos, movimientos sociales, grupos de interés, desarrollan su actuar para lograr beneficios, ¿no? O lograr reivindicaciones, ¿no? A eso se le llama politics, es la movilización, lo concreto de la gente, ¿no? Y tres, el policy, ¿no? Que tiene que es el resultado de la política. Son las políticas públicas el policy, ¿no? Son las políticas públicas que se trabajan luego del conflicto que hay, que hay entre los distintos grupos de seres humanos, ¿no? Y finalmente, el otro área de estudios, ¿no? Son las relaciones internacionales. Relaciones internacionales, como por ejemplo la política exterior, las organizaciones intergubernamentales, lo intergubernamental y lo intersocietal, cómo va al interior de gobierno y entre gobiernos, ¿no? Y cómo va al interior de la sociedad, intersociedad, al interior de la sociedad y de sociedad a sociedad, ¿no? De eso se trata. Luego está la 3, lo intergubernamental o lo intersocietal, de Estado a Estado, Bolivia, Argentina, Bolivia, Chile, Bolivia, Brasil, Bolivia, Perú, Bolivia, Paraguay, ¿no? Ahí está. Entonces, y finalmente tenemos el cuarto criterio, ¿no? Es lo supranacional. ¿Cómo se construyen entidades supranacionales que lo conformen varios países, ¿no? Tenemos el ejemplo de Europa que ha logrado desarrollar la Unión Europea, por ejemplo, que la componen varios países, ¿no? Y a través de esa unidad logran muchas cosas, ¿no? Unidos logran mantener su moneda fuerte, logran desarrollar el turismo y logran desarrollar fuerzas productivas, migran trabajadores de Francia, Alemania, de Alemania a Inglaterra, y hay un flujo de Inglaterra a España y hay un flujo, ¿no? De relaciones supranacionales, ¿no? Y eso es lo que hace la Unión Europea. Aquí en América del Sur ha estado también la Unión de Naciones Sudamericanas, ha estado también, también otras formas de interrelación como eh, los socialismos del siglo XXI, digamos, ¿no? Que agrupa países como México, Brasil. Bueno, supongo que recién va a retornar Brasil con la victoria de Lula. A ver, veamos qué es lo que pasa en la segunda vuelta, ¿no? Y con ello, bueno, pues se organizan todos esos procesos, se analizan e incluso se pueden hacer a través de estos estudios, se puede saber qué es lo que podría pasar. Se crean escenarios mediante los cuales se podría determinar qué es lo que va a pasar en estos países en los próximos años. También se entiende a la ciencia política como una ciencia integradora. La política no solo se define a través de un solo concepto, una sola dimensión, un solo enfoque o un único método. Hay varios métodos en los cuales la ciencia política trabaja, pero básicamente es una ciencia que integra a las comunidades humanas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la hechura, la inauguración de un dique en la localidad de Comarapa, en Santa Cruz, provincia Manuel María Caballero, ¿no? Donde vemos que el presidente Luis Arce está inaugurando junto con gente del lugar, ¿no? Esta represa que va a servir pues por muchos y muchos años más, no solamente a la población, no solamente a la gente que se
encuentra en los valles mesotérmicos, ¿no? O entre Santa Cruz y Cochabamba, digamos, ¿no? No solamente eso. Veamos otra lámina. También tenemos que en relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, hay una tesis que dice que, una tesis además confirmada, ¿no? Requete confirmada, ¿no? De que pues los estados democráticos no conducen ninguna guerra entre ellos. Entre estados democráticos no hay guerra entre ellos. Es muy difícil que haya guerra entre ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que los investigadores, aquellos estudiosos o estudiosas de la ciencia política, conozcan la democracia como forma, o sea, como polity, ¿no? Como instituciones, como leyes y todo ello, ¿no? Y el proceso, ¿no? Que es conocido como politics, ¿no? Se refiere a las condiciones internas que llevan a cabo las democracias. Y en cuanto al resultado de la crisis, ¿no? Está el policy o las políticas públicas, ¿no? Es la gestión pública. Es el resultado de las demandas, de las distintas demandas de los sectores que componen la sociedad, ¿no? Entonces van a pedirle al gobierno, ¿no? Que bueno, pues que recupere el mar o que baje el impuesto de tal o tal, y hay movilizaciones y al final logran que el bloqueo sea total y el país empieza a languidecer, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde se encuentran soluciones, pero ¿no? O sea, hay una característica entre dialéctica, ¿no? Entre la paz y la guerra, ¿no? En la fotografía que ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Está un ciclista observando cómo las bombas han llegado a su capital y han destruido edificios, y los más afectados son las poblaciones civiles. O sea, la guerra ya no es como en la época de la Edad Media o en la época de, de la modernidad, ¿no? Sí, los jugadores pueden ver esto, pero tal vez estaban haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, pues la guerra tarde o temprano se manifiesta. Entonces, según Dieter Nolen, ¿no? Mientras más descentralizada esté la sociedad, mayores posibilidades de desarrollo académico de nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? No sabes en qué momento te llega un misil que va a destrozar tu edificio, tu casa, y te va a dejar en la indefensión. Entonces, por eso es que entre estados democráticos no debería haber guerras, o sea, es muy extraño, pero no es imposible, es muy extraño. Uno de los casos más interesantes donde podemos ver en acción las tres dimensiones de la política es en el ciclo de las políticas públicas, en los resultados, en lo que se conoce como las policies, ¿no? Eh, y aquí podemos ver, por ejemplo, el problema, la agenda, la definición, la identificación de alternativas de solución o respuestas, ¿no? La evaluación de opciones, la formulación de políticas públicas, la implementación de políticas públicas, la concretización de políticas públicas y también la evaluación de políticas públicas. Una política pública va a nacer a raíz de un problema. Por ejemplo, la junta de vecinos del macrodistrito no sé, a ver, Llojeta, digamos, necesita una unidad académica, una unidad escolar en,
en la zona de Llojeta, una unidad escolar de secundaria, digamos, ¿no? Entonces los vecinos, la junta de vecinos va a empezar a hacer movilizaciones, va a enviar cartas a las autoridades municipales, nacionales, para que se pueda construir una infraestructura, se pueda dotar de ítems, equipamiento para un núcleo escolar, para una unidad educativa, ¿no? Entonces hay movilizaciones, las autoridades no escuchan, hay movilizaciones, se dirigen al ministerio, bloquean las calles adyacentes al ministerio, eh, bueno, pues van a van a anunciar que no se está cumpliendo la Constitución, no se está cumpliendo las leyes, la educación es un derecho, no es una obligación, y bueno, van a poner a las autoridades en ascuas hasta que las autoridades de los distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, departamental, municipal, ¿no? O de los PIOCs, de los pueblos indígenas originarios campesinos, o de las administraciones regionales, los reciban a los vecinos, establezcan una agenda, ¿no? Identifiquen bien cuáles son los problemas, cuáles son las competencias de los niveles de gobierno, ¿no? Del nivel central o del nivel municipal o del departamental, y cómo coadyuvan estos niveles para poder construir una infraestructura, un edificio donde funcione la nueva unidad educativa, que el ministerio dote de ítems para profesores y que la gobernación igual dé determinados montos para la construcción y todo ello, ¿no? Entonces definen el problema, identifican alternativas de solución a este problema, donde podemos poner, emplazar el nuevo colegio, la nueva unidad educativa, si será aquí en Llojeta, será en Alto Llojeta, Bajo Llojeta, o será al medio de Llojeta, dónde vamos a poner, para cuántos estudiantes vamos a hacer. Entonces, desde identificar el terreno, todo ese es el ciclo de la política pública, donde se juntan el polity, el politics y el policies, ¿no? O la estructura, los procesos y los resultados de la dimensión política, ¿no? Entonces, se van a evaluar los costos de implementar esta política pública, se va a formular las normas que sustentan que se distribuya recursos económicos para ese ítem de construcción, de equipamiento, de dotación de ítems para la nueva unidad educativa, ¿no? Y al final se la implementa, y tienen que hacer una evaluación pasado un determinado tiempo, será un año, 2 años, tienen que evaluar la política pública si realmente logra solucionar la demanda de infraestructura educativa de un nuevo colegio en la localidad o en la zona de Llojeta, digamos, es el ejemplo, ¿no? Entonces, es en las políticas públicas, en el ciclo de políticas públicas, donde podemos ver cómo las políticas comparadas, la comparación, se hace efectivamente presente, ¿no? Y de una forma coherente y armoniosa con las otras dimensiones de la política, ¿no? La segunda dimensión es la analítica, y de lo que se trata en esta dimensión es de aprender la lógica y el método, aprender la lógica, pensar, ¿no? En alternativas de solución, en las relaciones de poder, en en la conjunción de esfuerzos institucionales, ¿no? Que se realiza desde la política, ¿no? Para implementar una política pública para solucionar un problema, ¿no? Entonces, esto tiene que ser enseñado desde la universidad y es parte del pensum de la currícula de la carrera de ciencia política. Entonces, ¿qué es lo que qué se les va a dar en la ciencia política? Pues herramientas conceptuales, ¿no? Que nos van a ayudar a entender la disciplina de la ciencia política, pero también a enseñar a diferenciar qué es lo que hacemos los politólogos, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, nos dice, nos compara Dieter Nolen a los economistas con los politólogos y nos dice que nuestra disciplina, la ciencia política en relación a la economía, es que la economía pues trabaja con números, con valores monetarios y en base a esto el economista, ¿no? Como si fuera un doctor, puede desarrollar un lenguaje técnico, ¿no? Cada profesión tiene un lenguaje técnico cuyos conceptos están estrechamente establecidos, ¿no? Entonces ellos saben lo que es la plusvalía, el valor, el mercado, el Producto Interno Bruto. A ellos desarrollan un lenguaje técnico propio de su disciplina, de la economía, ¿no? El economista primero observa, ¿no? Y segundo, establece los comportamientos económicos de los distintos agentes económicos, ¿no? Que se desenvuelven en un país y las demandas y los productos de estos agentes económicos, pues los va a expresar en valores monetarios, o sea, los orfebres, los que trabajan con oro, los artesanos, bueno, pues, han exportado hacia el Perú el valor, un aproximado de 10 millones de dólares en el año 2008, ¿no? Para el año 2022 han exportado 18 millones de dólares al Perú. Entonces ha habido un crecimiento, ¿no? De su producción y de su economía. Entonces están analizando, han observado la realidad de los orfebres y la expresan en valores numéricos para demostrar la importancia del sector de los orfebres, de los artesanos en la economía nacional, ¿no? Los politólogos, sin embargo, ¿no? Observamos los comportamientos políticos. Los comportamientos políticos que se guían por uno u otro criterio. ¿Cuál es el comportamiento político de Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, en Santa Cruz? ¿Y cuál es su comportamiento en La Paz o en Cochabamba o en Sucre? Digamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice en un lugar? ¿Qué es lo que dice en otro lugar? ¿Cómo se comporta en un lugar? ¿Cómo se comporta en otro lugar? ¿Qué es lo que hace en relación al gobierno central, ¿no? Entonces, lo que hace el politólogo es observar y analizar, ¿no? Todos estos fenómenos, no solamente de Luis Fernando Camacho, de Evo, de Mesa, antes de los otros. Esto también se hace a nivel internacional, ¿no? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Donald Trump, Joseph Biden, la guerra entre Rusia y Ucrania, Putin, por ejemplo, ¿no? Putin, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo? ¿Cuál es la relación con China? Xi Jinping. Entonces, los politólogos más bien utilizan un método de contemplar la peculiaridad y buscar la naturaleza sui generis del objeto de estudio, ¿no? O sea, ¿de qué trata la política de Xi Jinping en China? ¿Qué es lo que busca la política de guerra de Vladimir Putin? ¿O por qué Joseph Biden y toda la Unión Europea apoyan a Ucrania con tanto dinero, ¿no? Y armamento, digamos, ¿no? ¿O por qué están peleando? ¿Por qué hay una división, una fractura, un clivaje, un quiebre en el movimiento, al interior del movimiento al socialismo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nosotros investigamos, ¿no? Y le buscamos una lógica, pues, a todo esto, ¿no? Y la discutimos, ¿no? Y la discutimos y vemos cuáles son los mejores métodos para poder investigar un determinado fenómeno de la política, porque nuestro objeto de estudio, distinguidos estudiantes, nuestro objeto de estudio es pues la política, y de los economistas su objeto de estudio es la economía, de los abogados son las normas, es el derecho, de los sociólogos es la sociedad su objeto de estudio. Entonces, nuestro objeto de estudio es la política y ahí es donde nosotros utilizamos la segunda dimensión de la política, que es analizar la política, tratar de encontrar cuáles son los problemas subyacentes, o
sea, que están bajo la piel, que afectan a la política. No nos vamos a ver, no vamos a ver, no vamos a observar lo superficial, sino vamos a tratar de buscar el fondo de las cosas. Por ejemplo, la democracia, digamos, ¿no? En 1971, Robert Dahl, ¿no? Eh, pues se cansó de utilizar el término de democracia, porque democracia muchos entienden como una forma de vida en libertad, en igualdad, ¿no? Con pluralismo, ¿no? Y bueno, y todos los países que viven en libertad y en igualdad son democráticos, donde se eligen a los gobernantes, ¿no? Mediante elecciones y tal, tal. Pero no solo en las democracias funciona eso, también funciona en las autocracias o en las semidemocracias, ¿no? Y todos dicen ser demócratas, ¿no? Pues entonces, eso no se puede medir, eso no es objeto de ciencia, eso es objeto de filosofía política, no es objeto de ciencia política. ¿Cómo puedes medir esos valores, digamos, esas aspiraciones del concepto de democracia, que además es un concepto que tiene muchos significados, es polisémica, tiene muchos significados? Entonces lo que hace Robert Dahl es, dice, bueno, esa democracia que nos ha enseñado desde los griegos, ¿no? De libertad, igualdad, pluralismo, ¿no? Todo ello es de participación ciudadana, está bien, pero no es medible tan fácilmente. Tenemos que determinar unos criterios mínimos para saber si un determinado régimen es democrático o no es democrático, ¿no? Y nos va a dar 7 criterios para decir que una democracia es una democracia real, y para desenmascarar a aquellos que se dicen demócratas pero que no son demócratas, ¿no? Y esto tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con la libertad de poder organizarse para ser elegido o para ser elector nada más, recibir información alternativa, ir a elecciones limpias y transparentes. Son 7 criterios en realidad que Robert Dahl nos va a dar para poder medir la democracia. Hay que medir la democracia para saber cuál es la calidad de la democracia. ¿Cuánta integridad electoral hay? ¿Cuánta integridad electoral hay? En Bolivia, hacemos elecciones en Bolivia con 7 millones de votantes, ¿no? Se hacen las elecciones y tenemos el resultado de aquí a 3 días, a una semana. En Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, los resultados los tenemos en el día. Han cerrado las mesas de votación a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche ya tenemos el 97% de las mesas escrutadas. Entonces, ¿cuál es más democrática? ¿Dónde hay más transparencia? ¿Dónde hay más integridad electoral? ¿No? De eso se trata. ¿Cómo mides, cómo demuestras, ¿no? que un concepto puede ser operacionalizable, que puedes medir, que puedes contar, que puedes comparar? Así con cifras, como está aquí en esta fotografía segunda, ¿no? Donde está contando los votos, ¿no? Entonces todo eso tiene que salir. En el día debería saberse, pero no, de pronto hay apagones de luz, apagón electoral y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dieter Nolen? Este señor de aquí, él es Dieter Nolen, alemán, ¿no? Nos dice, hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. Hay que enseñar. Esto implica diferenciar en lo conceptual, en los conceptos de democracia, política, nación, todo ello, ¿no? Tienes que diferenciar entre lo conceptual, entre el nivel de abstracción, las categorías que existen, ¿no? Y bueno, pues ahí está la clave. Cuando tú logras hacer aterrizar a los niveles de abstracción de los conceptos,
logras operacionalizar los conceptos, logras que sean entendibles, medibles los conceptos, ¿no? Eres muy feliz, poco feliz, muy infeliz, relativamente feliz, entonces le das unos valores y mides, ¿no? Y puedes decir, pues, el primer año F de la carrera de Ciencias Políticas, de acuerdo a nuestros datos, ¿no? A nuestra estadística, a nuestros sondeos, son un curso feliz, porque la mayoría ha respondido que es feliz, ¿no? Otros han dicho que son infelices, que no son muy felices, más o menos felices, pero la mayoría ha dicho que son felices y no sale de que es un curso que es feliz. Entonces, el concepto de felicidad tienes que bajarlo de este nivel de abstracción que está aquí arriba en el cielo y operacionalizarlo para poderlo medir. Tenemos que medir eso. Así como medimos cuán democrático es. O sea, con el anterior ejemplo que les he dado de los resultados en Brasil y en cuánto tiempo te dan los resultados en el Brasil y en cuánto tiempo te dan los resultados en Bolivia, puedes darte cuenta de cuál es el nivel de integridad, de transparencia que hay entre un sistema electoral y otro sistema electoral e institucionalmente, cómo están funcionando, ¿no? Cuánta transparencia hay, ¿no? Entonces, eso nos dice Dieter Nolen, oye, tenemos que pensar lógica y sistemáticamente, tenemos que razonar y tenemos que ser ordenados, ir paso a paso, con método. Eso nos está diciendo Dieter Nolen. Y esa es la diferencia, ¿no?, entre una persona que estudia ciencia política, que estudia la política como ciencia, ¿no?, y cualquier opinador que puede hacer lindas opiniones, pero que no está sustentado con datos, ¿no? La tercera dimensión, pues, es aprender a comparar, ¿no? Es aprender a comparar, ¿no? Como podemos ver aquí, comparar es medir, comparar es determinar las características de nuestro objeto de estudio. No podemos comparar manzanas con peras, como está aquí, ¿no? O juntar manzanas con peras. Ahí no hay punto de comparación. Pero podemos juntar, por ejemplo, comparar manzanas rojas con manzanas verdes. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué unas son rojas, por qué unas son verdes, ¿no? ¿Cuáles son las características de ambas? ¿El sabor difiere? ¿No difiere? ¿Cuál es el problema? Ahí estamos comparando entre el mismo género, manzanas, pero no podemos comparar entre distintos géneros, ¿no? Comparamos y medimos, ¿no?, en un mismo género. Una manzanita pequeña, una manzana mediana y una manzanota, ¿no? Una manzanota grande, ¿no? Entonces tienes que saber cómo vas a comparar. Lo mismo sucede en los sistemas políticos, lo mismo sucede en la política como tal, lo mismo sucede en la democracia. ¿Cómo comparas, no? Comparar es el método más natural y más antiguo. Compara, uy, 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 este terrible, no es como su hermano, dice, ¿no? Su hermano era un santo, dice, pero este es un terrible, sí, ¿no? Sí, está comparando dos hermanos, es la misma especie. Entonces vas a sacar conclusiones. ¿Por qué este es tan diferente a su hermano, siendo que son del mismo padre y madre? Viven en la misma casa y todo eso. Entonces tú, el momento de comparar por qué Hugo es así, y por qué Paco es así, y por qué Luis es así, ¿no? Hugo, Paco y Luis, ¿por qué son así? Entonces estás atribuyéndole características peculiares de cada uno de ellos. Y puedes hacer un reporte, un informe sobre cada uno de ellos, sobre su personalidad, sobre sus sentimientos, sobre sus hábitos. A Hugo le puede gustar el fútbol, a Paco le puede gustar el básquet y a Luis no le gusta nada, o sea, no solo quiere estudiar, ¿no? Entonces tú vas haciendo las fichas de cada uno. Eso es comparar. Entonces el método comparativo, según Dieter Nolen, es el primero que se ha dado a nivel
a nivel de la humanidad, es uno de los métodos más naturales, pero además es el más importante en la ciencia política, según Dieter Nolen, ¿no? El método comparativo. Hay que aprender a comparar, te está diciendo, ¿no ve? El método comparativo es el método en las ciencias sociales pensado para sustituir al método experimental. No podemos hacer como en el laboratorio de química, vamos a juntar el sodio, el cloruro más el sodio, y vamos a tener cloruro de sodio, ¿no? O algunos sulfatos, ¿no? Para tener otro, ¿no? O sea, no es como un laboratorio donde vas a agarrar las probetas y vas a estar, los tubos de ensayo y vas a estar haciendo tus experimentos. No podemos hacer en ciencias sociales y en políticas ese tipo de experimentos. Toma muchísimo tiempo, es muy caro, ¿no? Y los resultados pueden ser muy inciertos, ¿no? Entonces, según Dieter Nolen, para las ciencias sociales, pero particularmente para la ciencia política, ¿no? El método comparativo es el más adecuado y el más pertinente. Y la cuarta dimensión tiene que ver con la argumentación científica. Todo lo que tú dices tienes que argumentar, tienes que demostrar. No puedes hablar y responder de memoria. No puedes responder, tienes que pensar bien. Tienes que ver qué pruebas tienes objetivamente, qué cosas tienes, ¿no? Y en función a esas pruebas, en función a las evidencias que tú tengas, recién vas a dar una respuesta, un reporte, ¿no? Entonces, es el arte de argumentar. ¿Cómo vas a argumentar las cosas, ¿no? De eso se trata, y aquí vemos la pirámide de la argumentación de Paul Graham, ¿no? Que va desde el insulto así, ah, eres un idiota, así, ¿no? No hay argumentación ahí, es solamente insulto, ¿no? Ad hominem te dice, ataca las características de la autoridad del contrario sin considerar la sustancia del argumento. Ah, eres un idiota, es lo más básico. Ad hominem, como viene, no, ese es malo. ¿Sí? Pero no dices por qué es malo, es simplemente malo. No, no me cae bien, listo, ¿no? Segunda, respondiendo al tono, ¿no? Critica el tono del mensaje, no, no me gusta lo que habla, ¿no? O sea, habla, amenaza, uy, no, me cae chocante, ¿no? Pero, ¿por qué así? No, su voz no me gusta, su presencia no me gusta, muy cara es, muy negro es, no sé, no, no me gusta así, eres un racista, entonces, no, pero no me gusta así. No hay argumento. Todavía que fuera por contradicción, ¿no? Te dice, ah, ese está hablando incoherencias, ese está diciendo que eso es así, pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Entonces hay por contradicción, hay contraargumento, hay refutación del punto central. Todo eso se llama la pirámide de argumentación. Cuando nosotros hablamos sobre un determinado tema, el politólogo habla sobre un determinado tema, no es pues como una charla de un bar, ¿no? Una charla de amigos. Tú ya eres profesional, ya eres politólogo y tienes que hablar con argumentos. Tienes que hablar con argumentos, ¿no? El politólogo habla con argumentos, basado en teorías, en un conocimiento que ha adquirido en la universidad, particularmente en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Entonces, en síntesis, lo que Dieter Noller nos dice, nos sugiere cuatro cosas, ¿no? En relación al objeto de estudio. Y nuestro objeto de estudio es la política. Primero es integrar, luego es diferenciar, luego es justificar y finalmente hay que comparar. Hay que integrar, sumar. Luego integras, los sumas y ahí empiezas a diferenciar uno por uno, ¿no? Empiezas luego a comparar qué tiene este de particular con este, qué tiene este de especial con este, ¿no? Y luego justificas, ¿no? La relación de cada uno de ellos con los otros, las características de cada uno de ellos, la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Y qué es lo que puede suceder si se juntan los cuatro, si se juntan tres o no. ¿Qué es lo que puede suceder? Para eso nos sirve la teoría.
Para eso nos sirve el método. ¿Cómo estudiamos nuestro objeto de estudio? ¿Cómo estudiamos la política? ¿No? Y la estudiamos a través de la teoría, pues. Estudiamos a través de la teoría. La teoría nos sirve para establecer cierto tipo de conclusiones en referencia a algo. Por ejemplo, aquí tenemos la teoría de Charles Darwin, ¿no? Todos nosotros conocemos cuál es la teoría de Charles Darwin. ¿Qué entendemos por teoría? ¿No? Teoría del griego teorín o teoría significa contemplación u observación, reflexión o conocimiento o cognición, ¿no? De la realidad en la cual vivimos, ¿no? Y aquí tenemos una teoría, pues la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Desde el mono, desde el homínido hasta el Homo sapiens sapiens. Aquí a la izquierda vemos un gráfico, ¿no? ¿Y cuál es la prueba? Pues, ¿cuál es la prueba con la cual Charles Darwin va a argumentar su teoría de la evolución humana? Pues los cráneos de los homínidos que ha ido encontrando, que ha ido armando, como podemos ver aquí en la lámina, en el dibujo de la izquierda inferior, ¿no? Entonces, las pruebas son los cráneos, ¿no? La osamenta que ha encontrado, ¿no? Hasta llegar a la del Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero a partir de eso ha logrado construir una argumentación científica que no ha sido refutada, que más bien ha sido combatida por otras teorías como la teoría divina de la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Por el cristianismo y por todos ellos. ¿Cómo no? Yo no vengo del mono, yo soy una creación divina, te dicen, ¿no? Entonces, una teoría es una teoría. Existe la teoría siempre y cuando se demuestra algo, ¿no? Y puede venir otra teoría que puede desvirtuar la teoría que has llegado a conocer. ¿Teoría y realidad? Claro que sí. Siempre vas a tener tu teoría, ¿no? Aquí en la foto podemos ver el megadeslizamiento que ha ocurrido hace años en la zona de Callapa, por ejemplo, ¿no? Y que ha borrado pues del mapa a varias casas, ¿no? Afectando a cientos de personas, ¿no? Familias y todo ello, ¿no? Nos ha dejado sin casa, sin nada, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha suscitado? La teoría nos sirve para determinar qué es lo que ha pasado. Hay que hacer un estudio de suelos, hay que hacer un estudio sanitario, hay que hacer todo tipo de estudios. Entonces, la teoría a simple vista te va a decir, bueno, pues aquí hay una acumulación de humedecimiento en ciertos lugares que ha sido producido por falta de saneamiento básico. Las aguas entraban a pozos ciegos y al final ha debilitado los taludes de tierra y se ha producido el megadeslizamiento, que de una u otra manera tarde o temprano se iba a desarrollar, te va a decir, ¿no? En la foto inferior tenemos inundaciones, miren, en Santa Cruz, el canal de desagüe de Santa Cruz, ahí hay un auto ahí que se ha metido, bueno, que el agua ha llevado ahí, ¿no? Hay muertos y todo ello, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? La realidad nos proporciona la realidad, las demandas de investigación. El investigador, así, ese que ven ahí pensando, así, actitud pensando, él es el que ve la realidad a partir de la teoría, compara las distintas teorías para determinar qué es lo que puede haber sucedido, ¿no? Y encontrar alternativas de solución. Ninguna teoría acaba contemplando la realidad, nos dicen, ¿no? Pues cualquier teoría se enfoca a modificar la realidad. Tenemos que modificar la realidad, no tiene que haber más megadeslizamientos. Tenemos que buscar aminorar las inundaciones en Santa Cruz, en el Beni. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué recurso lo hacemos? ¿No? Entonces la teoría nos dice varias cosas, ¿no? Para solucionar varias cosas. Y otras cosas tenemos que imaginar y tenemos que investigar y tenemos que encontrar soluciones desde el punto de vista de un geólogo,
de un economista, de un ingeniero, de un arquitecto, de un politólogo, de un sociólogo. Todas las ciencias actúan y todas las ciencias tienen su teoría, ¿no? Y la teoría está para ser aplicada, para poder entender la realidad y para poder transformar la realidad. En ciencia política existen dos tipos de teorías, las teorías normativas y las teorías empíricas. Las teorías normativas nos dicen sobre lo que debería ser, ¿no? En criterios de valor, generalmente son las leyes, ¿no? Son las instituciones que te dicen no hagas esto, hágase esto, ¿no? Te establecen las reglas del juego, vamos a luchar contra la corrupción, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y tal, ¿no? Te dicen lo que debería ser, ¿no? Un poco filosóficamente incluso, ¿no? Estas son las teorías normativas, las leyes y todo ello, ¿no? Pero hay las teorías empíricas, ¿no? Que te dicen qué es lo que tienes que hacer realmente, cómo entienden la realidad, cómo entienden un problema, cuáles son las circunstancias, las instituciones y qué acciones sociales y políticas gubernamentales se tienen que hacer para solucionar un problema. Entonces, hay teorías normativas de escritorio y hay teorías empíricas que son las prácticas, ¿no? El método deductivo hermenéutico es propio de las teorías normativas y de las teorías empíricas es el método inductivo o el histórico, genético o empírico analítico. O sea, empírico es de la práctica y del análisis. Empírico es de la práctica de los hechos y del análisis. La concepción analítica, uy, ya estamos una hora, me han dicho 45 minutos. Bueno, la concepción empírico-analítica de la política utiliza pues desde hipótesis, ¿no? Para tratar de entender un problema. ¿Por qué ha podido suceder esto, no? Ha podido suceder esto porque ha habido una acumulación de agua en el talud Tantos hasta que ha reventado y todo el cerro se ha caído, se ha deslizado sobre Callapa y ha hecho desaparecer Callapa, dice, ¿no? Esa es una teoría, esa es una hipótesis. Se entiende como en la 2, ¿no? O en la 3, a veces se confunde la hipótesis, o sea, que es la respuesta alternativa con la teoría. ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué crees que ha muerto así? Bueno, dado los hechos que he podido ver en el cadáver, tiene espuma en la boca, por lo tanto mi hipótesis es, o mi teoría es de que haya sido envenenado, ¿no? Entonces es una concepción empírica analítica. Él está viendo y a la vez está utilizando teorías y está diciendo mi hipótesis. Digo hipótesis porque es una respuesta tentativa que se debe verificar. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando él diga mi hipótesis o mi teoría es que este hombre ha sido envenenado. ¿Y por qué usted dice que es envenenado? Porque tiene tiene espuma en la boca. Y además, allá en la esquina he encontrado un sobre de matarratas, ¿no? O sea, de veneno para ratas, ¿no? Entonces, allá. Pero ¿cómo van a confirmar si ha sido envenenado o no? Van a confirmar cuando le vayan a hacer la autopsia, cuando abran y vean, huelan, midan, comprueben en laboratorio que realmente ha sido envenenado, o sea, de que ha consumido veneno. Le han dado veneno con trago, se ha muerto, lo han pildoreado. Entonces, todo esto tiene que ser corroborado empíricamente, ¿no? Eso es analizar, es pensar lógicamente, pero también prácticamente. A eso se refiere la teoría, la concepción empírica analítica de la teoría. ¿Mm? Relevancia y funciones de la teoría, pues la teoría es importante. Nos ayuda a describir, ¿no? A describir todo sobre nuestro objeto de estudio. Claro que sí, describir el objeto de estudio, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué nos sirve este bolígrafo?
cuál es la teoría del bolígrafo, qué año se ha fundado, qué año se ha creado, quién ha inventado el bolígrafo, cuántas clases de bolígrafo hay, de qué tipos de bolígrafos hay, dónde los fabrican, ¿no? De qué material fabrican. Toda la teoría, toda la información que existe sobre nuestro objeto de estudio, o sea, en este caso nuestro objeto de estudio fuera el bolígrafo, eso nos sirve a nosotros para describir, ¿no? Y poder estudiar nuestro objeto de estudio. Lo mismo sucede en la política. En la política tenemos la democracia, tenemos la dictadura, tenemos la tiranía, tenemos los sistemas electorales, tenemos los recintos de votación, tenemos las circunscripciones, tenemos las poblaciones, tenemos las instituciones, el órgano electoral, tenemos muchas instituciones, todas esas instituciones, cada una de ellas es nuestro objeto de estudio. El Evo Morales es nuestro objeto de estudio, el Carlos Mesa es nuestro objeto de estudio, el Luis Fernando Camacho es nuestro objeto de estudio, el Chi es nuestro objeto de estudio. ¿Por qué se ha metido ese coreano aquí? ¿No? ¿Qué quiere ser presidente de Bolivia un coreano? Así como, ¿por qué se ha metido? ¿Quién le ha financiado? Entonces, todo eso uno investiga en política, ¿no? Tal vez no era su dinero, pero han creado un globo de ensayo para que debilite a la oposición. Entonces tienes bastantes probabilidades. Las teorías facilitan conceptos, patrones de argumentación, ¿no? E instrumentos para describir un determinado objeto de estudio, como el bolígrafo, como la corte electoral, como el órgano del tribunal electoral, como la vicepresidencia. Cualquiera puede ser tu objeto de estudio, ¿no? Entonces tú entiendes del área de la política, ¿no? Te ayuda la teoría a seleccionar los objetos a investigar, te influyen en el interés de la investigación. Sus teorías pueden ser atrevidas, pueden ser interesantes o pueden ser aburridas, ¿no? Y tal vez mal hechas. Entonces tú tienes que lograr el desafío de poder desarrollar nuevas teorías. No es que ya están todas las teorías. Cada día hay nuevas teorías sobre algo, ¿no? Y claro, las teorías permiten sistematizar nuestro trabajo de investigación, ¿no? Tenemos teorías para realizar análisis, la teoría descriptiva, las teorías sistemáticas, las teorías funcionales y las teorías histórico-genéticas, ¿no? Que ustedes pueden revisarlas en estos cuadritos de forma sintética, ¿no? Pueden ponerle pause en su, en su, en su, en su en su verificación de este video, ¿no? Y poder realizar esto, ¿no? También lo encuentran en el libro que les ha dado la Dirección de Admisión Facultativa, ¿no? Los niveles de abstracción, ¿no? Según la profundidad, según el alcance, según el ámbito del objeto de estudio, ¿no? Cómo vas a estudiar la política, cómo vas a estudiar la ciencia política. Hay teorías macros, hay teorías micro, ¿no? Mesoteorías, ¿no? Para estudiar distintos ámbitos. Puedes estudiar el gobierno. Voy a estudiar el gobierno, perfecto. ¿Gobierno de quién? Ah, el gobierno del MIR. Ya, perfecto. ¿Gobierno del MIR en qué lugar? ¿En el municipio, en el gobierno nacional, en el gobierno departamental? No, quiero estudiar en un municipio. ¿En cuál municipio? ¿En qué municipio está el MIR? Así, bueno, está en el municipio de Tarija, está en el municipio de El Torno, en el municipio de Yacuiba, en el municipio de Apolo. Ahí tienes. ¿Cuál quieres estudiar? Quiero comparar entre la administración del gobierno municipal de Yacuiba con el gobierno municipal de Apolo. ¿Sí? Ya, ¿sí? Entonces te dice cuál es el ámbito de estudio de tu objeto de estudio, o sea, valga la redundancia, ¿no? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cuál es el nivel de abstracción que tienes? Alcance, eficiencia de la teoría, tú vas a poder ver en todo eso. ¿Mm? ¿Y cómo lo vas a poder saber? ¿Cómo vas a poder determinar eso? A través de un método. Hay un método. Un método, como dice aquí, es el camino hacia algo, ¿no? Designa el camino o los caminos, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? En este dibujo, ¿no? De pronto se te presentan dos caminos. ¿Cuál es el camino más corto, más directo, menos peligroso para llegar a un punto fijo, ¿no? O para llegar a mi destino?
El método te dice cuál es. Hay distintos caminos, hay distintos métodos para poder estudiar la realidad social, la realidad política. No siempre, generalmente no se utiliza un solo método cuando investiga algo. Utilizas 2 métodos, 3 métodos, hasta 4 métodos, ¿no? ¿Y qué te proporciona el método? Pues este incluye todas las reglas e instrucciones para la acción, los medios de investigación, cómo vas a proceder técnicamente, ¿no? Tienes que determinar el problema, qué enfoque vas a aplicar, ¿no? Y todo ello, qué teoría incluso puedes aplicar. Todo eso te dice el método. Entonces, el que conoce el método de investigación, ¿no? Pues tiene una ventaja sobre el que no lo tiene. O sea, el que estudia ciencia política puede dar una opinión argumentada y científica de un fenómeno político. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cuando Lula da Silva tenía 20% de ventaja sobre Jair Bolsonaro según las encuestas, ¿no? Resulta que luego de la votación la diferencia entre Lula y Bolsonaro es de 5% y tienen que ir a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, un neófito o una persona que no ha estudiado ciencias políticas va a poner según su punto de vista, que puede ser interesante, puede ser bueno, pero no es argumentado, no está científicamente trabajado. En cambio, el politólogo estudia, pues, ¿no? Estudia la realidad, estudia el sistema político, estudia el marketing político que ha utilizado, hace un estudio del discurso político, un análisis del discurso, ¿no? Desde la imagen, todo estudia de los candidatos y puede decir sí, por esto, por esto, por esto. Mientras que Lula está diciendo igualdad, ¿no? Está luchando contra todos, ha venido Bolsonaro y ha dicho Dios, patria, hogar, Dios, patria y familia. El comunismo no debe pasar, Dios salve a Brasil del comunismo, está diciendo. Y no queremos que este expresidiario esté gobernando Brasil, aunque sea mentira. Entonces, el politólogo tiene método para indagar, para hurgar en la cosa política. Y los opinadores no tienen pues método, o sea, los opinadores, zapatero a tus zapatos, ¿no? El economista que hable sobre economía, el comunicador que hable sobre comunicación política, sobre esas cosas, o el abogado que hable sobre abogacía y todas esas cosas, las leyes, las normas, pero el politólogo va a hablar sobre lo que sabe, sobre los sistemas electorales, sobre las campañas, sobre las relaciones internacionales, sobre las políticas públicas y sobre varias cosas. De eso habla el politólogo. Entonces, para eso tiene método. Y la conjunción, el estudio de los métodos que vas a utilizar en tu investigación se llama metodología, ¿no? Metodología. Entonces, tú siempre vas a tener distintas metodologías para poder estudiar la realidad social, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el método comparativo, que nos hacía alusión Dieter Nolen como el mejor, ¿no? Método comparativo es la comparación ordenada, ¿no? Sistemática de objetos de estudio para llegar a generalizaciones empíricas y comprobación de hipótesis, ¿no? Comparas generalmente entre iguales para determinar sus especificidades y los puntos en común que tienen. Aquí, por ejemplo, tenemos comparar los trillizos. Miren estos trillizos que fueron separados al nacer. Hay una película que se llama Tres idénticos desconocidos. Está en Netflix, ¿no? Entonces hay que buscar la película y hay que ver por qué los han separado. Los han separado para un estudio y los han puesto en, bueno, estoy haciendo, como dice mi hija, spoiler, pero los han separado para hacer un estudio, ¿no? Y ha habido la casualidad que se han encontrado y se han conocido y y una cosa llevó a la otra. Y es una historia entre alegre y triste. Puedes verlos idénticos, los gemelos univitelinos idénticos, ¿no? Como esas dos niñas, o como esos gemelos que se han casado con gemelas, ¿no?
y tienen sus hijos, ¿no? Entonces, comparar significa, oye, y entre estos gemelos, ¿qué diferencias habrá? Porque aparentemente son idénticos. Ah, pero uno es bien gruñón y el otro es muy alegre, ¿no? Ah, no, la otra es una idiota, sí, la otra es buena onda, ¿no? Entonces, el método comparativo nos sirve para comparar desde los gobiernos, cómo ha sido el gobierno de Evo Morales en relación al gobierno de Luis Arce, ¿no? Cómo ha sido el gobierno de Goni en relación al gobierno de Banzer, ¿no? Cómo ha sido el gobierno de Víctor Paz en relación al gobierno de Jaime Paz, su sobrino, ¿no ve? Te sirve para comparar distintos fenómenos, cómo era, cómo era la institución responsable de las elecciones en Bolivia, ¿no? Cuando se conocía como Corte Nacional Electoral, y cuál es su diferencia o cuáles son sus particularidades con el Tribunal Electoral Plurinacional actual. Digamos. Entonces estás comparando por la función que desarrollan, ¿no? Comparar es el método por excelencia según Dieter Nolle. Aquí podemos ver la comparación en sentido amplio y en sentido restrictivo. Ustedes van a poder ver todo este texto, pero comparamos a nivel macro, por ejemplo, comparamos la política de Brasil, por ejemplo, con la política de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Podemos comparar los liderazgos de Andrés Manuel López Obrador de México, presidente de México, con el de Jair Bolsonaro de Brasil, los estilos de gobernar, las ideologías de gobernar, uno es de izquierdas, otro es de derechas, ¿no? ¿Qué es lo que los une? ¿Cómo hacen crecer sus países? ¿No? Son los países más grandes y poderosos de América Latina, México y Brasil. Entonces es digno de estudiar, se debe estudiar. ¿No? De eso se trata. Entonces la comparación, según Dieter Nolen, debe entenderse en sentido amplio. Podemos comparar varias cosas en cualquier disciplina, no solo en la ciencia política, en cualquier disciplina, en cualquier ámbito de nuestra vida familiar, social, deportiva, en lo que quieras, podemos comparar. Ah, no, que el Bolívar es mejor que el Stronger. No, estás loco, el Stronger es mejor que el Bolívar. No, el Oriente es mejor que todos estos collas, te van a decir, ¿no? Entonces estás comparando. Eso es a nivel, en sentido amplio estamos comparando. En sentido restrictivo, en sentido estricto, ¿no? La comparación en ciencia política es comparar los sistemas políticos, es comparar los sistemas electorales, es comparar los liderazgos, es comparar la utilización del poder, es comparar varias cosas que son propias del área de la ciencia política y de la gestión pública, ¿no? Con eso, poco apretado, un poco resumido, porque el libro es muy amplio, yo quiero agradecerles por su atención y desearles éxito. Esta clase debe ser acompañada con una lectura del libro que les he mencionado de Dieter Nolen. Muchas gracias y hasta pronto.